Sí, cuando veamos universo lo vamos a pedir, el tío Albert le vamos a ir a ver una mano que nos ayude. Bien. Como este es el invento perfecto, como el invento ideal, como la receta que hizo Newton, digamos, pongamos un menú, o sea, ¿qué vamos a hacer hoy día? Vamos a poner un menú de la clase, con lo que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a sentarnos en 5 cosas hoy día. Primero, recordar un poco lo que hemos estado viendo, de las fuerzas, de cómo representarlas, todo lo que hemos visto hasta ahora. Y vamos a dejar vamos a partir de lo que acabamos de señalar, comenzar a explicar este diagrama cuerpo libre, que va a ser como el objetivo de hoy, explicar este concepto, por así decirlo, qué características debe tener el diagrama cuerpo libre para poder representarse. No es llegar a poner la caja, flecha para aquí, flecha para acá, profe, ¿me quedo bonito? No. Tiene que tener unas ciertas características de esta regla. Y vamos a ocupar un ejemplo. Hemos ocupado hartos chiquillos esto de tirar la cuerda últimamente. Vamos a ocupar el tirar la cuerda como un ejemplo para representar esto. Agustín. Y al final, información importante, chiquillos. Así que si llegan a tocar la campana, voy a pedirles, chiquillos, y también en la casa, unos minutitos que quiero dar información importante con respecto a las evaluaciones y una actividad que vamos a hacer la próxima semana, que va a ser con nota acumulativa, más o menos para que sepan. Yo iba a hacer esta semana, pero como los de la se vacunan mañana, muchos no van a estar en clase, entonces para que fuera para todos, preferí correr la actividad para la próxima semana. Depende, y vamos a verlo también, que el pesar no es lo mismo en cualquier lado, y que en la Tierra, si quieren pesar menos en la balanza, hay ciertas partes de la Tierra que uno puede pesar menos. Y que si quieren engañarse, les voy a enseñar. Entonces, hasta ahora, como bien les decía, chiquillos, hemos representado las fuerzas con flechitas y hemos ocupado este concepto de fuerza neta para decir una fuerza mayor que otra, que hay que respetar los sentidos, hay que ser proporcionales, pero lo hemos dejado como al lote, así como que ya, como que créanme. Hoy día lo que vamos a hacer es que vamos a formalizar estos chiquillos con el diagrama cuerpo libre, que yo partí al revés, debería haber partido primero explicándoles el diagrama cuerpo libre, pero la idea es que entendieran bien qué se refiere como sumar fuerzas, restar fuerzas, y después es simplemente ir ubicándolas en este diagrama cuerpo libre. Esta representación, chiquillos, es una representación estándar. Usted toma cualquier libro de física, de colegio, de universidad, busca en internet ejercicios de fuerzas, como si quiere estudiar para la prueba y quiere buscar ejercicios de esto, o lo que sea, en todos lados va a encontrar lo mismo. La cajita con la flecha, una para acá, se suban, se restan, va a ser igual. ¿Por qué? Porque esto es ley. Es como, no es ley sí, propiamente tal como la ley de Newton, pero es algo que estableció Newton para representar de mejor manera. Dentro de las cosas que Newton dejó cuando planteó estas leyes y todo lo que tiene que ver con las fuerzas, es que él dejó claro, si usted quiere representar las fuerzas, debe hacerlo así, porque es una representación estándar que todo el mundo la va a entender y que además es fácil de interpretar. Porque, digámoslo, una cajita se ve fácil de ver. Es fácil de entender una cajita con flecha. ¿Para qué le voy a poner un caballo fina sangre que lo estamos empujando? De partida no me va a quedar bien dibujado el caballo, así que partamos por esa base. Pero antes, chiquillos, les planteo la siguiente situación. En sus casas también, chiquillos, vayan mirándola, pueden responder en el chat cuando dé la pregunta. Y también aquí, chiquillos, pueden hacerlo. Les planteo la siguiente situación. Mi hermano y yo queríamos ver quién era el más fuerte, quién tenía más, tenía más fuerza, ¿está bien dicho? ¿Tenía más fuerza? ¿Quién tiene más fuerza, sí o no? ¿En su casa? No, ¿cierto? ¿Quién aplicaba más fuerza? ¿Quién estaba haciendo más fuerza? ¿Y qué hicimos? Ese aparatito del medio se llama dinamómetro. Es el instrumento de medición, así como la balanza, la wincha de medir bien la distancia y la masa. El dinamómetro es como esta típica balanza antigua que uno lo cuelga y como que baja un pesito. Está como de feria, más o menos. Se parece mucho a la balanza de feria. El dinamómetro es el instrumento oficial para medir la fuerza. Y lo amarramos punta y punta con una cuerda. Cada uno empezó a tirar para ambos lados. ¿Y con qué sorpresa nos encontramos? Que el dinamómetro estaba marcando cero. ¿Por qué pasó? ¿Siguió en su casa? ¿Por qué, por mucho que tiramos mi hermano y yo en sentidos opuestos,
el dinamómetro marcó 0. ¿Ya? ¿Sigue en su casa? Aquí ya dieron una respuesta, quiero ver lo que dicen ustedes. ¿Por qué el dinamómetro está marcando 0 aunque mi hermano y yo estamos tirando por ambos lados? Porque se resta la fuerza o sea, porque los dos tienen la misma cantidad de fuerza, entonces quedan cero. Ya, aplicaron la misma fuerza y quedan en 0. ¿Pero por qué quedan en 0? Porque se tensó mucho la cuerda y no se mueve ninguno de los dos. Ya, porque no se mueven, dijimos que el 0 era porque no se movía. Pero tiene la misma intensidad, dice la Belén. Pero en cuanto a hacia dónde se está haciendo, ¿podemos asegurar que son, qué podemos asegurar con eso? ¿Ya, chiquillos? En cuanto al sentido, ¿son el mismo sentido o sentido opuestos? Sentido opuestos. Exacto. Entonces, ¿qué explica esta situación? Pregunta, perfectamente pregunta de prueba. Esta pregunta la adapté de un libro. ¿Esta situación es posible de que ocurra? Sí, es perfectamente posible. ¿Pero por qué ocurre? Por lo que acaban de explicar ustedes. Como dijeron sus compañeros aquí y ustedes también en casa, porque se aplicaron fuerzas iguales en intensidad, la misma intensidad, pero en lados y sentidos opuestos. Como eran sentidos opuestos, ¿qué decía la regla de la fuerza neta? Que se resta. Y como son iguales, dan cero. Es decir, debemos recordar, chiquillos, también que marcar cero el dinamómetro no es que no necesariamente no se esté aplicando fuerza, sino que estamos aplicando fuerzas iguales en sentidos contrarios. Recordemos que hace un tiempo atrás también dijimos que hablar de fuerza neta cero no necesariamente implica que no se está aplicando fuerza, sino que todas las fuerzas en conjunto no hacen nada. No le hacen un y decíamos, recuerden que decíamos cero y no podíamos mover la caja, el ejemplo que vimos de la caja, no movíamos la caja, porque no aplicábamos la suficiente fuerza neta para vencer todo esto. Bien, chiquillos, la dejé así como, no la dejé al aire esta pregunta porque es una pregunta que puede aparecer en la prueba. ¿Qué significa una situación parecida? O, por ejemplo, que, ¿por qué si yo me cuelgo de un árbol, no me caigo del árbol? Entonces, tenemos que ir pensando qué fuerzas están actuando, las fuerzas de mi brazo, la gravedad. Si yo las igualo, no me caigo. Y también entender, Dios, que lo vamos a ver cuando veamos las leyes de Newton, ¿por qué podemos caminar? Newton explicó algo tan básico para nosotros, pero que físicamente tiene una explicación muy potente. ¿Por qué podemos mover los pies? Acuérdense de esa pregunta. Cuando veamos las leyes de Newton, Newton explicó por qué podemos levantar los pies. No es así como, porque yo hago esto con el pie y listo. Pero físicamente tiene una respuesta muy potente y que a la comunidad científica fue como, ¿qué onda este loco que de algo tan simple hizo una cuestión tan elaborada? Porque tiene una explicación física. Y Newton se encargó durante toda su vida activa en cuanto a científico a demostrar lo que parecía lógico, también tenía explicación física. Por eso es el padre de la física mecánica, el padre de las fuerzas. No por nada se le dio de esto. Estamos hablando de este diagrama corpo libre, de esta representación, de esta cajita con flechas, pero ¿de qué estamos hablando? ¿De a qué nos referimos con esto? ¿Cierto? Vamos a empezar a explicarlo. El diagrama corpo libre, chiquillos, o abreviado DCL, que en inglés es, no me equivoco, es FBD, Free Body Diagram, diagrama de cuerpo libre. Si lo ven en internet en inglés dice FBD, es lo mismo que el diagrama corpo libre, eso es lo que está en inglés. El diagrama cuerpo libre, chiquillos, es una representación en donde solamente nos vamos a preocupar del cuerpo en el que está pasando todo. Nos olvidamos de todo alrededor. Por eso dice, es la representación donde se muestra el cuerpo aislado de los demás cuerpos a su alrededor. Si queremos ver lo que está pasando sobre la caja de fruta, pero, por ejemplo, hay otras cajas de fruta por ahí, pero yo quiero ver la caja de manzana, el diagrama de cuerpo libre va a representar solamente lo que está ocurriendo en la caja de manzanas, de ninguna otra. Junto con esto, junto con aislar al diagrama, solamente dejarlo solito, vamos a ver y tenemos que ver todas las fuerzas que se aplicaron en él. Es decir, si nos preocupamos de lo que está pasando con la caja de manzanas, debemos ver todas las fuerzas que están interactuando en la caja de manzanas. Que perfectamente, ¿cómo lo podemos decir? Esas cantidades de fuerzas, pueden decir la 1,
la vamos a dejar en pausa para después, pero las otras fuerzas pueden ser, por ejemplo, personas que están sacando manzanas de la caja, que están tirando la manzana para allá, una que la sacaron para arriba. Todas las acciones, todas las cosas que están ocurriendo en un cuerpo, que se expresan como fuerzas aplicadas sobre el cuerpo, o fuerzas que el cuerpo aplica sobre alguien más, deben quedar representadas en el diagrama cuerpo libre. Es decir, son, todo lo que le pase, todo lo que a nivel de fuerzas está pasando en el cuerpo, debe quedar representado en este diagrama. Entonces no puede escapar ninguna fuerza útil. No sé si me di cuenta. Entonces, llegar y dibujar esto no es así de tojadizo, así de fácil ya. Flecha para allá, flecha para acá, una más chica, una más grande. Le hemos estado como explicando un poquito estos días, así como bien a grandes rasgos, pero Newton, de todas maneras, dio reglas y bases para explicar este diagrama cuerpo libre, que van de la mano con cómo identificar las direcciones y sentidos de aplicación de la fuerza y llevar a este diagrama lo que habíamos visto del concepto de fuerza neta. Es decir, unido obligatoriamente a esto va el concepto de fuerza neta. Con el diagrama cuerpo libre estamos en condiciones de calcular la fuerza neta, porque sacamos toda la información de ahí. Además, el diagrama cuerpo libre también nos permite explicar algo que vamos a ver también después de la prueba, que se llama la condición de equilibrio translacional. Es una condición, en cuanto a grandes rasgos, que explica cómo un cuerpo está en equilibrio aquí. ¿Cómo yo estoy aquí? ¿Qué implica que yo no me mueva? Que esté en equilibrio. Nosotros tenemos, en física existen dos equilibrios. El equilibrio que yo me mueva y el equilibrio que yo gire. Yo puedo equilibrarme de las dos maneras, porque uno tiende a estar parado y no se mueve, pero finalmente como que se va a dar vuelta, como que se va para el lado, ¿cierto? Esas dos cosas se pueden explicar. Uno puede lograr ese equilibrio. Entonces, ¿cómo se representa este diagrama cuerpo libre? Lo primero, les dije recién, es que la representación real es el puntito. Es un circulito, un puntito que va a representar como el cuerpo como un puntito que no aporta en nada. Pero Newton también ocupó esta. O sea, representa, chiquillos, el cuerpo, justamente en la casa. Chiquillos. Sí. Ya, te manejo un poquito para poder mostrarla, para que todos vean acá. Entonces, se puede representar el diagrama cuerpo libre como un cuerpo, que puede ser un rectángulo o un puntito. Y debe dibujarse la superficie en la cual está, que puede ser una superficie horizontal, puede estar pegado a la pared, es decir, pegado vertical, o puede estar inclinado porque va subiendo una pendiente. Pero no nos vamos a meter tanto con los casos verticales y diagonales, que el mejor es una superficie. ¿Cómo dibujar la superficie? No nos preocupemos de eso. Cuando aprendamos el concepto de roce, de rozamiento con la superficie, vamos a tener que agregar aquí al diagrama que están viendo aquí en pantalla como como decirlo, un relieve. Para representar, por ejemplo, que el cuerpo está apoyado sobre, no sé, sobre losa, sobre tierra, pero todavía no metamos con eso. Pasamos con la base de llegar al mismo que está. Algo que no puede faltar nunca en el diagrama cuerpo libre, porque es algo que tampoco nos falta nunca en la vida, es sentir la gravedad. Es decir, como siempre la gravedad la sienten los cuerpos, todos la sentimos, todo el diagrama cuerpo libre nos sirva a uno para el cálculo que vayamos a hacer después de fuerza neta, debe tener representada la fuerza peso, que es un tipo de fuerza, la fuerza de la gravedad. Siempre desde el centro del cuerpo, y la gestita me queda un poquito corta, pero ustedes lo hacen de manera correcta, desde el centro del cuerpo hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Y siempre apuntando hacia abajo, porque el cuerpo esté en horizontal, vertical o diagonal, la gravedad siempre apunta hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, porque por un tema más físico, uno asume que el centro de la Tierra siempre está bajo nuestros pies, bajo el cuerpo que está apoyado. Entonces, aunque no tenga ninguna fuerza que estén aplicándole sobre el cuerpo, una que no está segura es el peso del cuerpo, porque todo cuerpo pesa.
y tiene cierta cantidad de materia, cierta masa, ¿cierto? Todo cuerpo tiene masa, todo cuerpo pesa, toda cosa que pongamos en la balanza, aunque pese 3 gramos, va a pesar igual, ¿cierto? Luego vamos a aclarar la diferencia entre masa y peso, y que hay personas que dicen que está mal dicho decir masa y otros que no. Pero vamos a ver. Entonces, el peso siempre apuntando hacia abajo, siempre está presente siempre. ¿Ese? ¿Me avisa, Renato? Me diga que volví nuevamente y revisamos al tiro la quinta. Entonces, vuelve a insistir, la usemos o no, como que todas las funcionan como al mismo tiempo. La usemos o no, el peso lo debemos midiendo. Más adelante va a tomar protagonismo el peso porque es una fuerza que la podemos calcular y determinar como la unidad. Ya hablo algo de la masa por la aceleración, por ahí va. Pero mientras la calculemos, vayamos ya mentalizándonos que está. Es una propiedad. El peso y la masa son propiedades de la materia. Es decir, todos la tienen. ¿Ya, Renata? Ya dijimos esto que el peso va siempre para abajo. Y dice, esto es súper importante, chiquillos. Dibujamos las fuerzas, ¿cómo ya lo sabíamos? Con las flechas apuntando en el sentido de aplicación. Es decir, si la fuerza va del cuerpo hacia afuera, si la fuerza la estamos haciendo sobre el cuerpo, bajo el cuerpo, hacia arriba del cuerpo, empujando para arriba, tirándolo para usted, debemos representarlas en el sentido de aplicación. Y simbolizar cada fuerza con un número, solamente como referencia. Y también, obviamente, si vamos a colocarle número, aquí le puse a todo color para que quede más claro, pero si usted lo quiere hacer en blanco y todo con el mismo color, colóquele fuerza 1, 2, etc. Luego ese 1, etcétera, van a tener otra sigla dependiendo del nombre de la fuerza, pero fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3, etc. Si lo voy a hacer todo con el mismo color, hago una simbología por ahí diciendo, la fuerza 1 es un ejemplo. La fuerza con la que la cuerda empujó la caja hacia la derecha. Y por ejemplo, la fuerza P puede ser la fuerza con la que la útil empujó la caja en amarillo, o sea, ya. Debe tener claro cuál es cuál, para que sepa también de cuál estamos hablando. Y si tiene claro quién hizo cada fuerza, debe tener más claro cuán intensa fue esa fuerza. ¿Y cómo se va a preocupar de eso? Con el tamaño de la flecha. Dice, preocúpate de que el tamaño de cada flecha sea proporcional a su intensidad. Es decir, si supongamos, la Tony aplica un poco más de fuerza a la fuerza 2 que a un que lo dice a la izquierda, tiene que quedar plasmado en el diagrama. No puede hacer todas las flechas del mismo corte, porque es lo que dice, si son todas del mismo corte, profesor, no, todas iguales. ¿Ya? Así que mucho cuidado. Si usted, muy probablemente aparezca en la actividad de la nada de la próxima semana, le vamos a hacer diagramas con distintas fuerzas. Si me las coloca todas iguales, aunque no lo sean, está mal. Porque para mí, fue porque todas las fuerzas ahí se aplicaron con la misma intensidad. Así que por eso hago hincapié en ese punto que dice, preocúpese de que el tamaño de cada flecha sea proporcional a su intensidad y que la punta de la flecha indique el sentido, obviamente, hacia donde se está aplicando. Izquierda, derecha, arriba o abajo. Y no olvidamos también nosotros como de manera como interna los sentidos. El verdad que positivo es hacia la derecha o hacia arriba y que negativo es hacia la izquierda o hacia abajo. Esto lo estamos recordando un poquito, pero me importa más que hagan ojo y pongan ojo en esos dos detalles. En identificar cada fuerza y sobre todo identificar su sentido y su intensidad. Es decir, cuál fuerte es, cuán grande es. Una ventaja que tiene esto es que muchas veces de gran cuerpo libre se puede ocupar un plano cartesiano o una hoja cuadriculada bien ordenada para hacer. Entonces usted puede decir, por ejemplo, que la fuerza de 5 newtons la puede ocupar 5 cuadritos. Entonces usted ahí aprovecha las proporciones. Algo que también usted hace, que creo que aprendió en matemáticas, el tema de las proporciones, el tema de las medidas del plano cartesiano. Apliquémoslo aquí también
para mantener el orden y también para que la representación sea lo más fiel posible a lo que estamos haciendo aquí. Chicos, ¿alguna duda hasta ahora? ¿Se va aclarándose un poco más cómo representar el diagrama? ¿Todo bien? ¿Ahí atrás? ¿En su casa, chiquillos? ¿Todo claro? ¿Chiquillos? Sí, pero igual a veces como que no se le escucha muy bien, profe. Que avísenme para, último, para colocarme los audífonos para que me escuchen mejor. Sí. Me avisan, me escriben nomás y porque ahí por ahí los chiquillos también están viendo el chat y todo, por favor. Así que, importante eso, chiquillos, que no se olviden de que las fuerzas tienen que quedar muy bien representadas en cuanto a proporción. Aunque la situación que ustedes vean no lo muestre tanto. Así que vamos a dar un ejemplo en donde se aplican varias fuerzas al mismo tiempo, pero que no todas son iguales. Y que aunque no sea tan evidente, no sea tan obvio, tenemos que dejar plasmado el cuerpo que está sintiendo la fuerza, y ahí es donde yo les voy a preguntar a ustedes, chiquillos, ¿cuál sería el cuerpo que está percibiendo esta fuerza? ¿Ahora? ¿Me escuchan bien, chiquillos, en su casa? ¿Sí? ¿Ahora sí? Ya, es que me puse el audífono, entonces voy a sacar el audio desde mi audífono y desde el computador para que, aunque me mueva, no pierdan el audio. Le pongo un ejemplo entonces. Ah, ya, se me olvidó un detallito. ¿Qué detallito se me estaba olvidando? Ya listo nuestro diagrama, ya lo dibujamos, ya le colocamos cada flecha con su respectivo tamaño. Ya estamos en condiciones de determinar la fuerza neta. Y lo podemos hacer por plano, por eje. Las fuerzas horizontales y las fuerzas verticales, por separado. Acuérdense que las fuerzas horizontales y verticales hacen efectos independientes. Es decir, lo que haga la fuerza horizontal no va a afectar a la vertical. Entonces, ahí, en este caso, por ejemplo, en el eje horizontal tendríamos que sumar la fuerza 2, 3 y 4, porque están todas pasando en el mismo plano, solo que en para lados contrarios. Y en el vertical tendríamos que sumar y ver la fuerza neta entre el peso y la fuerza 1. ¿Se entiende? Es decir, saco la fuerza neta en el eje horizontal solita y por otro lado saco la fuerza vertical solita. Es decir, yo les puedo pedir, ¿cuál es la fuerza neta en el eje horizontal? Sacamos todas las fuerzas del eje horizontal juntas. Después, ¿cuál es la fuerza neta del eje vertical? Las sacamos todas juntas de manera independiente. Consejo, antes de ponerse a sacar el resultado, junte todas las que van para un mismo lado y las que van para otro. Es decir, si hay dos fuerzas para la izquierda, ustedes saben que las fuerzas que van en el mismo sentido se complementan. ¿Cierto? ¿Se acuerdan de lo que hablábamos de complementar? Que dos fuerzas se complementan cuando van para el mismo lado. Entonces, en el ejemplo va a quedar más claro, pero cuando hayan fuerzas para el mismo lado, júntelas en una sola. Hágalas una gran fuerza. Y de ahí las contrarresta con las que van para el otro. Lo vamos a ver en el ejemplo, que en el ejemplo creo que va a quedar más claro a qué me refiero con esto. De cómo contrarrestar y cómo complementar las fuerzas. Bien, déjenme activar, chicos, la pizarra virtual para poder hacer esto. Bien, entonces vamos a un ejemplo. Dice, voy a poner la pizarrita para que puedan leer. Dice, 6 personas tiran una cuerda tal como se muestra en la figura. Determina la fuerza neta al centro de la cuerda si se sabe que la fuerza de cada persona es. Y están enumeradas las personas de la 1 a la 6. La persona 1 hace una fuerza de 20, la segunda hace una de 5, la tercera una de 15, la cuarta una de 10
la quinta una de 30 y la sexta una de 20 newton. Todas siempre en newton. Entonces, así como está, primero tenemos que identificar quién va a ser nuestro cuerpo libre aquí. ¿A quién está siendo víctima de las 6 fuerzas que indico? ¿Sigue en su casa? ¿Quién es el que está siendo víctima de estas 6 fuerzas? La cuerda. La cuerda, ¿cierto? Es la cuerda la que está efectuando, la que está sintiendo los efectos de las 6 fuerzas. Es decir, debemos tener claro que esta cajita que vamos a dibujar como diagrama cuerpo libre representa la cuerda, no representa ninguna de las 6 personas, sino quién está siendo víctima de ella. Voy a sacarle una foto a esto para que no se me olvide. Y vamos a representar. Ahí. Entonces, debemos recordar que la cajita, que está súper derecha por lo demás, esto usted no lo haga porque tiene que quedarle derechito porque estamos en un plano horizontal. Usted tiene regla y todos esos materiales que aquí yo, la pizarra virtual también me da, pero se me olvida ocupar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a hacer más ordenado. Horizontal, la base, con otro color para que se note. Vamos a dibujar la caja, que es nuestro cuerpo libre. Ahí asuma que la caja está apoyada solo porque me queda un poquito chueco. Vamos a dibujar las fuerzas que están siendo representadas aquí. Son 6. Y si recordamos el dibujo anterior, las 3 personas de la izquierda están empujando la cuerda para el mismo lado, ¿no? Todas hacia la... Y en contraposición, las 3 personas de la derecha la están empujando todas para el mismo lado. Entonces ya sabemos que las 3 fuerzas de la izquierda, las 3 fuerzas del lado izquierdo son todas para el mismo lado. Pero, al dibujar las citas, ¿debemos dibujarlas todas del mismo tamaño? No. ¿De qué debemos preocuparnos? ¿Lo voy a anotar acá? No. La fuerza 1 valía 20. No me voy a poner la unidad, pero ustedes saben que es newton. 5. La fuerza 3 vale 15. La fuerza 4 vale 10. La fuerza 5 vale 20. Y la fuerza 6 vale 30. Todas en newton, no olvidemos que eso es algo que está siempre. Entonces, al momento de dibujar las flechas del lado izquierdo, debo guardar las proporciones que cada fuerza tiene un tamaño distinto. ¿Qué le recomiendo yo? Vaya dibujándolas por orden de tamaño. Es decir, de la más chica a la más grande. Así no se le va a arrancar el tamaño de la fuerza y no le van a quedar raras. Entonces, ¿cuál dibujamos primero? La segunda, que pongámosle que es de este porte. Esa va a ser la fuerza 2. Como la caja está sintiendo, la caja, que es la cuerda, está sintiendo los efectos de la fuerza por el mismo lado, un poquito más abajo puede ser la que viene, que sería la de 15, que puede estar ahí. Sería la fuerza 3. Y por ejemplo, no sé, por ahí puede dibujar más larga. Se me cambia la diapo porque hago una línea. Hace la fuerza de, que es la fuerza 1, ¿cierto? ¿Se va entendiendo? En su casa, chiquillos. Déjenme, ¿sabes qué? Me acabo de dar cuenta que tengo aquí otra opción para dibujarlo mejor. Vamos a hacer con flechas reales para que quede más claro. Esperemos un segundo, chiquillos, en su casa. Entonces, ahí sí. Bueno. Entonces, vamos a dibujar. Esa va a ser la fuerza 2. Esa es la de 15. Y esta más larguita pueden ponerla en cualquier lado, chiquillos. Da lo mismo si la ponen una más arriba, una más abajo. Es indiferente. Entonces, ahí está. Entonces, esa chiquitita sabemos que es la fuerza 2.
La que la viene es la fuerza 3 y la más larga es la fuerza 1. ¿Podemos dibujar al otro lado las fuerzas del mismo tamaño? Tampoco vamos a hacerlo, ¿cierto? Y aquí como un juego un poquito hacerlo al ojo. Esta va a ser la de 10, por ahí. La de 20 va a ser como del mismo porte que la otra, que es como, yo calculo que por ahí, y se me faltó me comí un número al final, que era 30. Entonces la de 30 tiene que ser, por ejemplo la podemos hacer acá arriba, vayámonos al extremo, digamos que esa es la de 30. Entonces, tenemos la fuerza más chica era la 4, la fuerza 5 es la de acá abajito, y la fuerza 6 es la de acá arriba. ¿Se va entendiendo, chiquillos, para dónde vamos, cierto? Solamente estamos dibujando. Ustedes cuando tengan cuadritos pueden hacerlo con contar, por ejemplo, un cuadrito vale 5 y 2 van a valer 10, ustedes pueden hacerlo. Pero ven cómo ese diagrama, esa figura que mostramos delante, súper complicada, así con un poco de todo, se reduce a esto. Podemos sumar todas las fuerzas que van en el mismo sentido, ¿cierto? Porque recordemos que fuerzas que van en el mismo sentido se suman. Sumemos primero las del lado izquierdo. Lado izquierdo. Serían 20 más 5 más 15, ¿cierto? Eso daría 40. 40 newton hacia la izquierda. Ahora sumemos la de la derecha. Sería 10 más 20 más 30. ¿Ya? 60. ¿Todos de acuerdo, chiquillos, en su casa? ¿Lo que estamos haciendo? Estamos sumando fuerzas en el mismo sentido, por ende, podemos sumar todas las de la izquierda y hacerlas una sola, y todas las de la derecha hacerlas una sola. Entonces, nos queda ahora una gran fuerza de 40 hacia la izquierda y una gran fuerza de 60 hacia la derecha. ¿Qué hacemos con las fuerzas de sentidos contrarios? ¿Se suman o se restan? ¿En sus casas, chiquillos? ¿Qué hace fuerzas de sentidos contrarios? ¿Se suman o se restan? Restan. Se restan, ¿cierto? Entonces, la fuerza neta, no sé, me cambió el color, espérenme, sería restar fuerza neta, va a ser igual a 60 menos 40, ¿cierto? Restamos las dos, da 20. ¿En qué sentido se estaría moviendo nuestro diagrama? ¿Hacia la izquierda o a la derecha? ¿Qué lado está haciendo más fuerza? ¿El lado izquierdo o el lado derecho? El lado derecho. Por ende, la fuerza neta va a ser hacia la derecha. ¿Y cómo lo plasmamos en el diagrama? Con ese signo más. Entonces, para resumir, cuando representemos en el diagrama de cuerpo libre, la cajita, tal cual. Y vamos dibujando las flechas según los sentidos, guardando las proporciones. Si hay más de una fuerza para el mismo lado, júntelas en una sola. Recordemos la regla de que si son fuerzas de igual sentido, se suman y se conserva el sentido de movimiento. Y luego, enfrente, todo el grupo de la izquierda con todo el grupo de la derecha. Como son fuerzas en sentidos contrarios, se restan y el signo final de la fuerza neta va a ser el del lado mayor. En este caso, es el lado derecho. Es decir, si volvemos al ejercicio, a la imagen anterior, la cuerda se estaría moviendo hacia la derecha porque las tres personas de la derecha están haciendo en conjunto más fuerza que el grupo de la izquierda. ¿Se entiende? ¿Quedó claro, chiquillos? ¿Sí? ¿En sus casas quedó claro? Sí. Miren, hay un camino que es el camino carretero, que se llama, que es el camino largo, que si usted quiere sumar todo y restar todo de un viaje, hágalo, pero no se lo recomiendo. ¿Por qué? 6 fuerzas se pueden mezclar los sentidos. Me puedo confundir para qué lado iba cada una y puedo un error. Mejor agrupe todas las fuerzas de un lado, súmelas, las del otro, agrúpelas en otro lado y las suma también. Y luego las enfrenta. ¿Cuál es la mayor? Bien, chiquillos, denme unos segunditos, tocar la campana para dar la información importante. Sí, la presencia se hace más corta. Información importante, chiquillos. 1 o 2 veces al mes vamos a hacer actividades como la que vamos a hacer la próxima semana, que va a ser evaluada. Pueden ser un control, un cuestionario,
y que ahora que vamos a empezar a ver ejercicios de fuerzas, unos 3 ejercicios. Todas esas notas, chiquillos, se van a promediar y va a ser la tercera nota del semestre. Este semestre tenemos una prueba en agosto y un trabajo en noviembre. Pero en el intertanto vamos a estar haciendo estos trabajitos que van a dar una tercera nota. Otra información importante. El reforzamiento quedó para los miércoles a las 3 de la tarde, ¿ya? Y la próxima semana que tenemos la actividad evaluada. Ya, miércoles a las 3 la próxima semana, no se les vaya a olvidar. Así que, eso chiquillos, dejamos la clase hasta acá. Cuídense mucho y nos vemos el próximo día martes. Que también, chiquillos, nos vemos.